me llamo Eliseo Ortiz, soy cineasta, ahí es donde, ese es el tipo de proyectos que hago y de ahí desplazo mi obra, mi producción a otras cosas que son un poco más expandidas, como live cinema, como cine experimental, como performance de proyectores, ponencias ilustradas, lecturas en vivo, instalaciones físicas, etcétera, ¿no? O sea, trato de que mi obra inicie desde lo cinematográfico, pero se diversifique y a lo mejor luego vuelva también y termine siendo una película de un solo canal para proyección de salas de cine, pero que sí exista esa vuelta, ¿no? Como ir a recurrir a otras cosas, a otras tecnologías, a otras plataformas y también a otra teoría que está un poco más lejana de lo que yo hago y regresar a cine. El género documental está muy relacionado al aspecto cinematográfico, ¿no? O sea, ese es obviamente uno de los aspectos. Yo inicié haciendo cine experimental y de ahí me fui desplazando a otras cosas, ¿no? O sea, particularmente filosofía continental, estudios críticos, cosas por el estilo que despiertan mucho intereses por cosas sociales y culturales, ¿no? Evidentemente. Pero en este caso, o sea, la manera en que yo lo fui aplicando fue de hacer cine experimental, con gestos experimentales, llevarlo a un plano que sea un poco más narrativo, ¿no? O sea, que sean proyectos en los que hago una investigación de campo como formalmente, como en ciencias sociales, pero la manera en que lo voy aplicando no es necesariamente escribir un libro, ¿no? Como lo haría un antropólogo, sino hacer una película o hacer un proyecto o hacer algún tipo de proyecto que tenga que ver con hacer una recuperación de un archivo documental, ¿no? O sea, para salir a hacer un documental, el documentalista se tiene que ver en un proceso de investigación en el que va a un lugar y vive en un lugar como lo haría un antropólogo. Insisto, como lo haría un antropólogo social, ¿no? O sea, tienes que ir, no puedes hacer la investigación sentado desde tu estudio, ¿no? O sea, hay una labor de hacer cosas que definitivamente muchos documentalistas no hacen, ¿no? O sea, y es por eso que también los proyectos de repente se ven minados, porque no hay investigación que sustente la realización de la pieza como tal, ¿no? La película es mi pieza, ¿no? O sea, la película misma, el celuloide es la pieza que voy a presentar, pero de alguna manera todo esto es muy anacrónico. Entonces, incluso las prácticas de cine experimental, como son muy de vanguardia, de repente pareciera que pierden relevancia en este tiempo. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista con un refugiado de Congo y este man hablaba 3 idiomas. Entonces nosotros no sabíamos que iba a ocurrir eso en la entrevista, pero afortunadamente podíamos dominar los 3 idiomas con él. Entonces él nos empezó hablando en inglés y luego de repente cuando se le formulaba una pregunta que no fuera necesariamente en inglés, o que sí estuviera formulada en inglés, pero luego se le pedía que la respondiera en francés, ¿no? Entonces él inmediatamente decía, bueno, pues entonces tú tienes que hacerme la pregunta ahora en francés. Entonces se empezó a hacer así un juego como de rebotes, de interpretaciones y entonces pues hicimos la entrevista en inglés, en francés y en español, que ninguno de esos es su idioma natal. Todos los ha aprendido precisamente por los problemas de colonialismo en África, ¿no? O sea, te das cuenta de que viene arrastrando eso, pero que en este caso lo utiliza de forma contestataria. O sea, porque este sujeto se le pregunta algo y te lo responde en otro idioma y te confunde. Es así como un poco ambivalente la manera en que se presenta. Mais le problème, je crois, la solution, quand vous apprenez à l'école, peut-être pour la littérature, la meilleure solution d'apprendre, c'est rester là où les gens parlent cette langue. Creo que estamos viviendo un momento de posnacionalismo, por lo menos en términos simbólicos y la manera en que se sienten los medios y la manera en que proyectan los medios las cosas, pareciera que va perdiendo color ese
artificio, ese artificio del nacionalismo del siglo XX que vivimos con cosas como el muralismo mexicano, como el cine de oro, como la ruptura, etcétera, etcétera. O sea, como de literatura, de pintura, de cine, como que te vas encontrando cosas, formas artísticas, pero también formas en otras cosas, ¿no? O sea, si pensamos en el himno nacional como tal, como este instrumento ideológico que se institucionaliza en los años 40 del siglo XX, ¿no? Cuando antes, o sea, no existía un himno nacional en México. Te vas dando cuenta que todo tiene una continuidad, ¿no? Y esa continuidad es paralela con la de Estados Unidos, que es lo más sorprendente de todo. O sea, te vas encontrando literatura en Estados Unidos que pareciera que es muy similar o que comparte muchas cosas con la literatura que se estaba produciendo en México en ese tiempo, ¿no? Regresando un poco a Espacio en Blanco, que me parece un ejemplo particular, es que cuando se trata de construir algo que sea redituable, o sea, crear una infraestructura que gira alrededor de algo, ¿no? Y ese algo es en realidad una comunidad, ¿no? Es un circuito de personas que se van relacionando unos con otros, ¿no? Entonces, eventualmente eso representa la activación de determinada forma de expresión, ¿no? O sea, que en este caso pues es un formato de espacio que presenta ponencias y demás, ¿no? Y que de alguna manera es como un poco paralelo a lo que haces, ¿no? O sea, es un poco paralelo a lo que tú haces como artista profesional. Por esa razón muchos artistas se hacen académicos. Esa es una de las razones por las que la gente termina trabajando, haciendo un doctorado y trabajando en un departamento académico, porque el departamento académico es la institución que le está permitiendo pararse en un lugar y de ahí producir. Soy un poco renuente a veces así a acercarme a conocer a alguien en una etapa así muy temprana, ¿no? Cuando andas haciendo scouting de personajes para un documental o cosas por el estilo. Acercarte así con alguien es bien difícil, ¿no? Pero una vez que ya entablas así una relación y que la persona te da confianza y te empieza a platicar cosas, es bien satisfactorio. Y creo que esa es una de las cosas por las que sigo haciendo trabajo de esa manera, ¿no? Y que quiero que el resto de mis proyectos tengan ese elemento humano. Yo no creo en una cosa así como, si lo pudiéramos nombrar de alguna manera, como el cine documental objetivo, ¿no? O sea, no hay tal cosa, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es una observación personal de algo. Y claro, o sea, evidentemente lo tienes que legitimar de alguna manera, ¿no? O sea, lo que estás diciendo a alguien le tiene que hacer clic, ¿no? Y si esa manera de hacerlo es decirle a alguien, es que lo que estoy haciendo es objetivo. Ah, pues muy bien, qué chingón. Pero de todas maneras no lo va a hacer, ¿no? Y la forma, las herramientas que utilizas y la manera en que lo construyes sugiere que es objetivo, pero no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que no hay línea, o sea, más bien no creo que haya una línea.